Iniciamos este segmento de análisis, entrevistas, opiniones, una vez que hemos escuchado, como día martes, una cadena más del gobierno nacional. Hoy día, martes 26 de octubre del 2010, un tema siempre importante es el clima político que Ecuador está viviendo. Estuve haciendo una especie de inventario solo de lo que actualmente estamos enfrentando los ecuatorianos. Más tarde esperamos hacer contacto telefónico con el monseñor Antonio Arregui para conversar con él sobre el tema de la posición de la Iglesia cuando le solicita al presidente Correa cambios, especialmente buscando un cambio en la atmósfera política y que se amplíe la participación ciudadana en el gobierno del presidente Rafael Correa, para que los ecuatorianos podamos opinar, podamos aportar, y que ojalá algún momento esas palabras del Papa Benedicto XVI respecto al Ecuador, cuando ratifica que los pastores de la Iglesia, acá en el Ecuador, los sacerdotes, no han de entrar en el debate político, pero tampoco pueden permanecer neutrales ante los grandes problemas o aspiraciones del ser humano, ni ser indolentes a la hora de luchar por la justicia en el país. Cuando seguimos viendo la pobreza, el desempleo, leí ayer uno de los editoriales del diario Expreso, cuando denuncia ya la presencia de niños abandonados que se acercan a los restaurantes, que esto lo habíamos visto, pero posiblemente de una forma aislada. Pero cada vez, de acuerdo al artículo, se lo ve más a menudo, que criaturas que deberían estar en sus escuelas, siendo atendidos por sus profesores y en el hogar por sus padres de familias, que deban salir a la calle a pedir caridad y a golpear las ventanillas de los restaurantes para pedirle a los comensales que le den un plato de comida. Realmente esto nos lleva a tomar este tema con mayor compromiso. El Papa Benedicto XVI, desde su apostolado, desde el Vaticano, no solo creo que le pide a los pastores de la Iglesia, sino a todos los cristianos. Tenemos que hacer algo para que este país se olvide de la confrontación, para que se olvide, o por lo menos disminuya esa atmósfera política de la descalificación al que no está de acuerdo con nosotros. Sería ideal. Mire usted el inventario que hice sobre todos hechos políticos que están afectando a la convivencia de los ecuatorianos. El alcalde de Guayaquil citado a declarar por la Comisión de la Verdad, porque él fue el gobernador en el año 1984-1988, sobre el tema de los derechos humanos. Habíamos dicho que es necesario que esas heridas todavía abiertas, en algún momento los ecuatorianos las podamos curar. Pero queda siempre la duda, por lo menos en los métodos. ¿Qué se quiere realmente hacer cuando hubieron personas que asesinaron a ciudadanos inocentes y asesinaron a policías, miembros de las Fuerzas Armadas, y que no están incluidos en estas investigaciones, que no están incluidos en las acusaciones de haber atentado en contra de los derechos humanos? Otro tema, cuando se releva ya del mando del hospital de la policía en la ciudad de Quito, el presidente de la República el día sábado acusó inclusive al doctor coronel César Carrión de ser conspirador, de ser parte de aquellos que estarían complotados. En todo caso, ayer ya fue cambiado el director del hospital de policía en Quito, el director. El presidente de la República el sábado lo tuteó, inclusive lo calificó como majadero,
por hacerlo quedar como mentiroso al presidente de la República. El doctor César Carrión declaró en CNN que no había secuestro. Ese fue el tema por el cual pierde su cargo. Otro asunto, presidentes de la UNE, Mary Zamora, Nacional, ella está con orden de prisión, igual que William Pazmiño, el presidente de Guayas, orden de prisión. El economista Ricardo Patiño, en entrevista el día de ayer concedida y que apareció, publicada ayer en el diario El Telégrafo, manifiesta que en el gobierno hay infiltrados que están investigando para depurar los cuadros de colaboradores del actual gobierno. Según él, dice que son títeres del imperio, títeres de aquellos que estarían perdiendo su poder político. Y coincidentemente ayer se posesiona como jefe de seguridad el secretario de inteligencia, el jefe o ex jefe de Marina, comandante Homero Arellano. Esta es la situación, es la atmósfera política que vive el Ecuador. Tenemos que seguir trabajando, seguimos luchando para que algún día superemos este momento político, que no nos permite a los ecuatorianos unirnos y trabajar en consenso, en concertación, en tolerancia, como decimos en nuestra revista BCT Forever. Seguimos con esa convulsión de 180 años de república, necesaria conocerla, necesaria discutirla, debatirla, para encontrar los caminos del diálogo, para ver cómo salimos de esta atmósfera política, como dice la Iglesia Católica, que debe cambiar. Porque allí está esperándonos la violencia, la delincuencia, para cambiarla. Nos está esperando la pobreza, para atacar a la pobreza. ¿Por qué atacarnos unos contra otros los ecuatorianos? Cuando la pobreza está campeando, el desempleo, la violencia, los crímenes, el irrespeto a la vida ajena, a la propiedad ajena. Ya no se puede dejar el vehículo en ningún lado. 10, 15 minutos que usted estaciona el vehículo en cualquier calle de la ciudad de Guayaquil, tenga cuidado. Si no lo deja al vehículo por lo menos encargado a que algún guardián lo mire. No puede ser. Guayaquil, el país cambió. Las leyes que permiten que los delincuentes salgan a las calles, que no pueden ser apresados. Algunos justifican por la pobreza, el desempleo, es decir, todo un círculo que no logramos superarlo. A todo esto, el día de hoy se suma una denuncia que hace el municipio de la ciudad en la página 4 del diario El Universo, seguramente está publicado también en los otros diarios del país. Un plan para destruir los 2 aeropuertos de Guayaquil. Uno lee el titular y claro, se interesa, comienza a leer el texto, página 4 del diario El Universo. Pero enseguida buscamos las pruebas. Y la prueba que el municipio exhibe es un documento con fecha 30 de octubre del año 2009. No hay un facsímil, pero aquí dice, en uno de los párrafos intermedios, dice: a confesión de parte, relevo de pruebas. Un documento del 30 de octubre del 2009 de la Unidad de Análisis Político, le pone entre paréntesis, no legal ni técnico, de la Presidencia de la República, afirma entre otras cosas lo siguiente, y allí pasa a redactar o a transcribir la redacción, el texto. Será por eso que Ricardo Patiño dice que en el gobierno hay infiltrados. Alguien obtuvo ese documento de la Presidencia de la República y lo tiene el alcalde. Y en base a ese documento el alcalde hace trascendente esta denuncia. Uno de los textos dice acá, por lo tanto, entre comillas, ¿verdad? Porque es textual del documento, extraído del documento. Por lo tanto, por 10 años más, las 2017 hectáreas que están destinadas a la construcción del aeropuerto
allá el de Chongón, Daular, aquel aeropuerto intercontinental que todos los ecuatorianos necesitamos. Continúo leyendo después de este paréntesis. Dice, permanecerán sin cultivo alguno, teniendo la oportunidad de ser sembrados debido a la facilidad de obtener del agua de las tuberías de SDG. Cierra comillas el texto de este documento. Opina el municipio en su denuncia, es decir, planean tomarse las tierras que pertenecen al muy ilustre municipio de Guayaquil para sembrarlas e intentar liquidar o afectar este proyecto fundamental para el desarrollo de la ciudad y del país. Continúa la denuncia. En otra parte se afirma, en dicho documento, abre comillas, la clave del asunto es que el gobierno tenga una mayor presencia y sea el que más se visibilice. Si no lo hace el gobierno, ahí hay puntos suspensivos, continúa, lo capitalizarán políticamente el municipio y la autoridad aeroportuaria de Guayaquil. Cierra comillas. Explica el municipio, es decir, por hacer politiquería deslesnable, no les importa el futuro de los habitantes de Guayaquil, del Ecuador y peor, de los comuneros de Chongón, que ven en el nuevo aeropuerto una gran esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Luego, para concluir la lectura de lo que denuncia el municipio respecto a este documento, dice, pero el colmo del cinismo queda evidenciado cuando el documento expresa, abre comillas, se recomienda que las acciones a tomar en este tema se desarrollen sigilosamente. El municipio tiene una gran maquinaria con la cual se podría adelantar en cualquier acción, perjudicando así el lento despliegue que hasta ahora ha tenido el gobierno nacional en Guayaquil. Cierra comillas. Concluye el municipio en la denuncia. Es clarísimo, pues, que no se trata de que Chongón sea ahora parroquia urbana, porque desde hace mucho tiempo ya lo es, ni de afectar a agricultores y ganaderos, porque ellos podrán seguir ejecutando libremente sus actividades, ni de cobrar más impuestos, porque estos no van a subir, ni de fomentar nuevas urbanizaciones, porque estas desde hace muchos años que se pueden hacer, ni de afectar el agua del embalse que también sirve a la península de Santa Elena y playas, porque esto sería irreflexivo y muy ajeno a la forma en que el muy ilustre municipio de Guayaquil actúa. Hemos demostrado que el odio, y ahí menciona a la ministra de Transporte, señora Duarte, a Guayaquil, por haberla rechazado en las urnas, es lo que la lleva a oponerse a que Chongón sea ahora una importante parroquia urbana, con su histórico nombre, con su identidad independiente de Guayaquil, de la parroquia Tarqui, pertenece a la parroquia Tarqui, a pretender intervenir inconstitucionalmente en que Guayaquil ejercite sin vericueto su competencia de tránsito y, cosa inconcebible, a intentar perjudicar a la construcción del nuevo aeropuerto Chongón Daular y la actual operación del José Joaquín de Olmedo. La actual operación de José Joaquín de Olmedo se refiere a que no se ha dragado el río Daule en su desembocadura al río Guayas. Se ha permitido formar un islote en donde ahora habitan aves que ponen en peligro a los aviones. Pero los aviones no se ponen en peligro en el aeropuerto que administra la autoridad aeroportuaria de Guayaquil. Los aviones se ponen en peligro cuando ya están volando. Es decir, que eso le corresponde a la autoridad aeronáutica. Para hacer un símil y entenderlo clarísimo, es como cuando hablamos del terminal terrestre. Hay un administrador del terminal. Allí, cuando están los buses adentro, debe haber el control de los pasajeros, pasajes, lo que son los horarios, etcétera. Pero cuando sale el bus a la calle a recorrer, o sale a otra provincia, a otra ciudad, a otro cantón, ya no es competencia de la autoridad del terminal terrestre. Así que, ¿por qué seguir discutiendo en un tema tan simple como este, tan sencillo? La autoridad del aeropuerto no tiene nada que ver cuando ya el avión despega, que además se le paga impuesto a la Dirección de Aviación Civil por despegue y ahora por aterrizaje inclusive. Entonces, ¿por qué este afán, inclusive la amenaza de la autoridad de suspenderle el permiso de operación al aeropuerto José Joaquín de Olmedo? Es una pena que estemos viviendo
una época de atmósfera política tan grave, pero que no lo hagamos con el respeto, con el debate debido, sino que lo hagamos lastimosamente con otras intenciones y con otra manera de inclusive de pensar.